Ok, buenos días de nuevo. Vamos a continuar con esta parte del tema 2 de la integral definida. Si bien la clase anterior fue un poco pesada, teórica, porque era mucho concepto y mucha palabrería y poca acción, conversando con la profesora le íbamos a dejar unos ejercicios resueltos para que los estuvieran asimilando, vamos a decir, en el proceso del fin de semana. Pero em, cambiamos un poco la idea. Vamos a trabajar hoy un ejercicio para que primero vean, tengan el paso a paso, qué es lo que deben hacer, qué es lo que sí se va a trabajar y qué no, porque entonces ustedes van a tener una guía de ejercicios en la que posiblemente algunos o van a querer hacer todos los ejercicios y no los vamos a manejar en este curso, por lo menos no en este semestre. Y vamos a enfocarnos en esos ejercicios. Uno sí se va a manejar de manera directa, el otro lo vamos a dejar para la próxima clase, posiblemente que el que está relacionado con eh, el teorema fundamental del cálculo o la integral definida como función, para verlo de una mejor manera. Y vamos a hacer un repaso general de esto que trabajamos para que ustedes lo tengan. ¿Ok? Entonces, fíjense. eh, Vimos simplemente lo que es el proceso de lo que fue el inicio de la sumatoria, cuál es el paso de lo que es la sumatoria de la suma de rimas, el siguiente paso que sería el tomar la integral definida como tal, no hicimos el cálculo de la integral definida, este, pero tomamos ese concepto de área, que es lo que estamos trabajando y que es lo que puede suceder en algunas ocasiones. Y lo más importante hasta este momento es precisamente ese primer y segundo teorema, sobre todo el que nos permite hacer el cálculo de la integral definida como tal, una vez que ya tengamos la perspectiva. Trabajamos la primera parte de las integrales definidas, de esas propiedades que se refieren a acotada, constante, signo, simetría, etcétera. Vamos a trabajar hoy esas propiedades que nos ayudan a, a simplificar cálculos y a aplicar conceptos para reducir y cambiar algunos elementos de la integral. Va a quedar pendiente que van a tener el ejercicio resuelto con respecto a esas propiedades. Cabe destacar que hablando de esos ejercicios resueltos y ejercicios que vamos a trabajar aquí en clase son todos ejercicios tipo examen, es decir, ejercicios que se han aplicado en algún parcial previo eh, en el departamento. Ese es el tipo de ejercicio que vamos a trabajar de una vez, incluyendo por supuesto estos de valor absoluto y cálculo de área. Vamos a ver qué sucede con el cambio de variable, y es importante porque es un tema que va a depender de cada uno de ustedes, aunque nosotros bien hacemos una recomendación, pues hay unos casos muy particulares en los que también se recomienda mantener alguno de los métodos. Y el teorema del valor medio para integrales definidas, que va a ser la última parte que vamos a trabajar, lo más probable el día de hoy. Entonces vamos a hacer rápidamente el resumen hasta que, no lo vamos a hacer un resumen de todo, por supuesto, pero fíjense, trabajamos el concepto de sumatoria, que este concepto de sumatoria lo vamos a trabajar posteriormente para la parte de series y sucesiones, y vimos las fórmulas de sumatoria. Estas fórmulas de sumatoria son las que originalmente se trabajan para hacer el cálculo estimado de un área, teniendo n cantidad de subintervalos o de rectángulos que voy a sumar. Nosotros vamos a trabajar simplemente el paso ya directo a la suma de rimas, que me permite calcular, como lo vimos, es el área de la función definida por f de x y el eje o x. Y vamos a trabajar con el paso al límite.
de lo que sería el cálculo de área de una función cualquiera entre el f. Por supuesto, siempre definido en un intervalo. A ver, lo que nosotros vamos a trabajar va a ser simplemente una partición enésima de esos rectángulos y vamos a definir, que va a ser la parte más importante, quién va a ser ese ancho delta x. Una vez conociendo ese delta x, vamos a poder conocer quiénes son los extremos A y B, porque estos extremos A y B son los que vamos a usar luego para el cálculo de la integral definida. En base a estos, vamos a decir en general tres elementos. Es decir, fíjense que nosotros vamos a tener una sumatoria que vamos a tener con una función definida en un f de x sub i, es decir, cuál va a ser el cambio que va a generar el delta x que vamos a asociar con este término que está acá, que sería b menos a. Por lo tanto, el b menos a directamente me va a dar los límites de integración, porque posteriormente a esto, para poder generar esta igualdad, nosotros vamos a pasar a un límite. Pero para ello nosotros definimos estos tres conceptos. Si vamos a trabajar con extremo izquierdo, extremo derecho, punto medio. Para facilitar los cálculos, a menos que se diga lo contrario, o a menos que la forma que nos va a dar el desarrollo de la sumatoria sea ya expresamente alguno de los otros dos, nosotros vamos a trabajar con extremos derechos. Y ya se van a dar cuenta en el ejercicio. ¿Por qué? Porque vamos a tener una forma de a más los términos de i que multiplican un delta x. Entonces, este señor que está acá va a ser nuestro preferido. Repito, a menos que en el desarrollo de la sumatoria suceda algo particular y genere directamente alguno de estos dos modelos, es decir, por extremo izquierdo y punto medio, nosotros siempre nos vamos a ir por el del extremo derecho. Y finalmente llegamos al paso de la integral definida en el cual decimos que si esta es una suma de Riemann, nosotros podemos aplicarle el límite a esa suma y pasamos entonces a lo que sería el cálculo de la integral. De aquí vamos a pasar entonces a lo que es el ejemplo, el primer ejemplo de hoy, que es que vamos a tener una suma de Riemann que nos van a pedir calcular el límite de esa suma y vamos a hacer el paso. El paso va a ser muy sencillo en lo que respecta a los términos. El f de x sub i asterisco es lo que nosotros vamos a llamar directamente la función. ¿Por qué? Porque vamos a tener unos elementos asociados a ese elemento. Y el delta x es lo que va a ser el paso al diferencial. Los límites de integración a y b los vamos a obtener directamente de este delta x en base a la forma que nosotros vamos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro trabajo saltando un poco lo que es los términos como tal? Nosotros vamos a pasar a calcular en este primer ejemplo este límite. Fíjense que nos dicen directamente calcular el límite cuando n tiende a infinito, desde igual 1 hasta n, de i por n cuadrado entre n a la 4 más i a la 4. Vamos a hacer una pausa un momento aquí para hacer un cambio. Ok, perfecto. Sí se ve mejor. Entonces, desde igual 1 hasta n, fíjense. Hay algo que debemos tener bien claro que es todos los términos que dependan de i, que de alguna forma yo no puedo separar de n, ellos deben quedar dentro de la sumatoria. Es básicamente como tener el concepto de, en una integral definida, todos aquellos elementos que dependan de x
se debe mantener dentro de la integral. Todo aquello que yo pueda sacar de una manera factor común que no dependa de x, pasa a ser una constante. Y este mismo caso va a suceder para una sumatoria. En el caso particular de esta sumatoria, estamos hablando de que, ojo, va a salir de la sumatoria más no del límite, todos aquellos términos que dependan exclusivamente de él. Este quizás es, si bien es como les dije, un ejercicio tipo examen, es un ejercicio previo porque en muchos otros ejercicios ustedes tienen una suma de términos y tienen que encontrar cuáles son los elementos comunes que parte del ejercicio resuelto que ustedes van a tener para que estudien y lo tengan de repaso. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es pasar de esta sumatoria a lo que es el concepto de la integral definida sin calcular la integral definida hasta el momento. Vamos a ver un previo antes de llegar. Entonces, recordando los conceptos que vamos a ver también, tenemos que el límite cuando n tiende al infinito desde igual a 1 hasta n de f de x sub asterisco delta x es lo que yo voy a aproximar o voy a llamar la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial. ¿Cuáles son los términos que necesito adicionalmente? El delta de x, fíjense que ahora sí voy a rayar un poco aquí. El delta de x yo lo voy a obtener de la sumatoria. Ahora, ¿cómo va a relacionar ese delta de x con la integral? Con la integral va a ser algo que voy a definir como b menos a entre n, donde b menos a efectivamente van a ser directamente los límites de integración. ¿Ok? La altura, que sería los f de x sub asterisco, es lo que nosotros vamos a llamar, la altura de esos rectángulos para la sumatoria, es la función evaluada en x sub y asterisco. Y ese f de x sub y asterisco, para definir cada término de x sub y, lo vamos a hacer, como les dije, por los extremos derechos. Es decir, que va a ser el punto inicial A, que sigue siendo este punto inicial, más el término y por delta x. Y recuerden que el delta x viene exactamente de aquí, que sería lo mismo que b menos a entre e. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener una forma asociada a un término a y a un término que multiplica a un número por y entre e. Entonces ese es un elemento que siempre ustedes van a tener que identificar dentro de la sumatoria. ¿Qué sucede? En algunos casos particulares, y esto es quizás que lo tengan bien en cuenta, lo tengan como nota, porque a veces entre el apuro y quizás la falta de prácticas no lo consideran. Si bien la mayoría de los casos B menos A se toman como, o mejor dicho, A y B se toman como 1 y 0, tienen que estar pendientes de cuál es la función que yo estoy tomando, que estoy trabajando, y sobre todo cuál es, más que la función, en el término si es polinómica, exponencial, logaritmo, etc. ¿Cuál es la forma? Porque esa función puede tener restricciones en el dominio. Entonces ustedes deben prestar atención a esas posibles restricciones que pueda tener la función del dominio para hacer las restricciones también en los términos de B menos, perdón, de A y B. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien yo parto de la idea que para la gran mayoría de los casos A va a ser 1 y B, perdón, eh, B va a ser 1 y A va a ser 0, es decir, voy desde A hasta B con esos coeficientes, en muchas ocasiones yo tengo que ir escalando. 0 y 1 no me sirve porque la función no puede o no está definida en 0. Hago el siguiente paso, 1 y 2. Bueno, tampoco está definida en 1 porque en la forma que tiene, pues eso me da 0 y me da una inconsistencia. Pues sigo avanzando. ¿Ok? Entonces es bien importante que tengan en cuenta ese concepto de la definición de la función para que no cometan errores luego tomando esos elementos ahí.
Retomamos, se cambiaron todos los límites. Bueno, vamos a volver a hacer el cambio. Ahora tenemos aquí rápido, ya, y ya. Ok, ok. Entonces, fíjense, tenemos inicialmente nuestra sumatoria. Esta es la sumatoria original, la sumatoria es de igual 1 hasta n de i que multiplica n cuadrado sobre n a la 4 más i a la 4. Y en general, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para cualquier tipo de sumatoria en la que nos pide calcular un límite o pasar de la sumatoria a la integral definida, es identificar el término delta. ¿Ok? Porque ese término delta es el que va a hacerme el paso para el diferencial de x, es lo que yo voy a relacionar con el diferencial de x. Por lo tanto, este delta, como lo vimos, va a ser un número, todas estas opciones, este delta de x va a ser un número por algo, perdón, sobre x. Entonces, para yo lograr ese número, que si bien en la mayoría de los casos es i o 1 entre n, lo vamos a ver luego qué es lo que sucede, yo necesito un factor común n que debo tomar para esta sumatoria. Y siempre va a haber un trabajo algebraico previo. Eh, como les dije, hay un tipo de ejercicios previo o que hay que hacer eh, un trabajo previo que es donde tienen el desarrollo de términos y ustedes tienen que ver cuál es el factor común, es decir, cuál es el que va cambiando a medida que i cambia. Si vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, cómo va cambiando ese término, entonces identificar quién es i. Ese es el ejercicio más completo. Aquí en este caso ya identificamos el término enésimo, es decir, cuál es i, que es lo que va cambiando, pero para una forma muy sencilla, por decirlo quizás de alguna forma tradicional, yo pudiera tener un previo en el que esta sumatoria comenzaría como de repente n cuadrado sobre n más 4 más 1, y entonces el siguiente término sería como 2n cuadrado sobre n a la 4. Fíjense que los términos que dependen de n no cambian, cambian solamente los que dependen este, de i. Esto es un 16. Eh, entonces, un término de sumatoria, ustedes pudieran contener algo así. Más puntos suspensivos y luego un término enésimo, que no termina. Y en este caso es donde ustedes tendrían que decir, oye, tengo que encontrar el término enésimo de la sumatoria. Eh, Aquí tengo un elemento que decir que para i igual 1 es 1, para i igual 2 es 2. Entonces voy identificando que en el numerador va apareciendo un i. Y para los casos de la potencia siempre es un poco más complicado porque quizás con dos términos no es sencillo de ubicar, entonces el tercer término les puede dar esa relación. Es decir, si este término es 16, yo sé que originalmente valía 1, pues esto es 2 a la alta. Vamos a ver qué sucede con el siguiente término y de esa forma es ese trabajo adicional que ustedes deben hacer. Luego que ustedes hacen eso, encuentran el término enésimo de la sumatoria y el trabajo sí es sacar factores comunes de n para ver qué sucede con el término algo sobre n que yo necesito. ¿Ok? Básicamente ese es el paso a paso de lo que nosotros vamos a trabajar. Fíjense, para este ejemplo, lo que vamos a hacer es dividir todo entre n a la 4, que es el término de mayor potencia,
y ver qué es lo que sucede. Tan sencillo como eso. El término que me va a ayudar a encontrar el factor va a ser este del numerador que está acá. Al dividir todo, término a término entre n a la 4, pues me va a quedar por aquí 1 más y a la 4 entre n a la 4. Fíjense que no saco el factor común completo y lo saco porque sería cometer el mismo error de llegar a lo que tiene inicialmente. Entonces simplifica. Fíjense, entonces me va quedando este 1, que es el de n a la 4 entre n a la 4, y a la 4 entre n a la 4 lo convierto entre i a la n a la 4, y fíjense que el término i entre n cuadrado lo voy a sustituir por i entre n. Entonces son una de las primeras cosas que nosotros debemos encontrar siempre. Términos que tienen algún coeficiente de i más o menos algo entre n, que es lo que yo voy a relacionar posteriormente con el x y un término que también está relacionado con algún número, con esto, entre n, que es el que voy a relacionar con b menos a entre n. Y una vez que yo tengo todos estos términos, voy a sacar, como les dije inicialmente, todo lo que no depende de i de la integral para poder identificar ese término del. Y es este término que está acá. Una vez que tengo este trabajo, cuando tengo ya esta forma de la sumatoria, es que yo procedo a, a identificar quién es delta, quién es b, quién puede ser b, quién puede ser a, y quién puede ser entonces la función f de x. Tenemos, fíjense, un primer o un par de elementos que tienen la misma forma, i entre n, en este caso i entre n entre 4, los términos que no dependen de i que pueden salir de la sumatoria, u en este caso 1 sobre n, y con estos tres elementos, o quizás dos, porque este y este son iguales, identificados, nosotros vamos a hacer la identificación. Vamos a retomar lo que hemos visto al inicio, que teníamos entonces el delta x, como b menos a entre n, y el x sub y asterisco, tomando extremos derechos, como les dije. En la gran mayoría de los casos esto va a suceder, a menos que este término tenga una forma muy particular. Vamos a hacerla igualar. ¿Okay? ¿Qué es lo que yo obtuve fuera de la sumatoria? Y es lo que yo voy a relacionar con el delta x. Lo que tuve fuera de la sumatoria fue 1 entre n. Entonces, tomando en cuenta que 1 entre n es el término que obtuve de la sumatoria, yo defino a y b. Es decir, los términos más sencillos y que en este caso no tengo problemas para definirlo en una función son a igual 0 y b igual 1. Y de esta manera obtengo 1 menos 0 entre n, me queda 1 entre n. Ya tengo primera parte definida de la integral. Y para el término de x sub i, fíjense que si ya definí que a vale 0, que es lo que tengo por acá, y lo mantengo, y el delta x es este delta x que yo tuve en el paso anterior, que es 1 entre n. Entonces fíjense que efectivamente el delta x, o el delta x, o el x sub i, me va a decir que es i entre n. Y efectivamente ese i entre n fue el que obtuve dentro de la sumatoria. ¿Okay? Eh, voy a retroceder un segundo esta diapositiva para hacer énfasis en una cosa. Bien, esto es lo que yo voy a obtener aquí como la función en general, es decir, todo lo que sea términos de i entre n, o i más o menos algo entre n, es lo que me va a dar eh, la función como tal. Y acá, en este punto, es donde yo tengo que estar pendiente de si hay algún valor que tenga problemas en mi local. ¿Okay? En este caso particular no tengo ningún problema porque al hacer
los básicos, es decir, los números básicos de partida, a y b igual a 1 y 0, si este elemento, fíjense, lo que estoy diciendo es todo este elemento valiera 0, en el caso del denominador no tengo problema porque no se anula, tengo este 1 que me está haciendo, me está salvando. Y si valiera 1, tampoco tiene problema. En el caso que sea una función trascendental como exponencial, logaritmo, sobre todo logaritmo, deben estar pendientes de cuáles son esos términos que están apareciendo ahí para ver cuál es el factor que pueden tomar en cuenta. ¿Ok? Ahora bien, bueno, retomamos los elementos que trabajamos y volvemos a lo que sería la sumatoria. Fíjense, esta es la sumatoria original, lo que me pedían calcular el límite cuando y tiende a infinito, perdón, cuando y tiende a n, cuando el límite tiende a infinito, de i por n cuadrado entre ganar 4 más i a la 4. A esa sumatoria le hice unos trabajos algebraicos y encontré i entre n más, perdón, sobre 1 más i sobre n a la 4. Toda esta sumatoria multiplicada por 1 entre n, que es lo que voy a asociar con el delta. Y a partir de aquí es que nosotros vamos a hacer el paso a la integral. Fíjense que para esto ya dije que a y b eran 0 y 1 respectivamente. Ya dije que el x sub i era i entre n, por lo tanto, recuerden que cuando se hace el paso a la integral, el subíndice se elimina porque ya pasé al límite, es decir, ya tomé todos esos i que estoy trabajando dentro de esa partición infinita. Entonces ya pasa simplemente a términos del diferencial de x, que es lo que me está haciendo este delta, y la sumatoria de términos, que es todo este elemento que está acá, es lo que debe tener una forma muy similar a lo que es la función definida. Entonces, i entre n, que dijimos que eran los x, obtengo esta integral. ¿Ok? El siguiente paso debería ser el cálculo de la integral. Ya es una integral que tiene una forma particular, parece un polinomio sencillo, pero tenemos que hacer unos trabajos. Pero en general, esto que está acá, este paso a paso, es lo que ustedes deben trabajar para poder hacer el cálculo. Fíjense, repito, de todo lo que es pasar de una sumatoria a la integral definida. Nosotros no vamos a hacer cálculos en este semestre de que les diga tomando extremos izquierdos, extremo derecho, a menos que haya alguna observación particular, se les va a decir para que tomen en cuenta ese delta de x sub i, pero no va a ser el paso de tomar y al cubo y a la 4 a partir de la función y que ustedes calculen la sumatoria aproximada con tantos 8, 6, 10 particiones. Eso no lo vamos a trabajar en este semestre. ¿Okay? Vamos a trabajar este tipo de ejercicios, como les dije, este es un ejercicio eh, de un parcial de, por supuesto, de un semestre previo. Se pedía calcular el límite, por lo tanto les queda todavía calcular la integral, yo se las dejo como trabajo de ustedes a que hagan ese cálculo de la integral. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, vamos a hacer si bien está resuelta, aquí, o bueno, vamos a hacer algo, vamos a esperar que se termine esta sesión y vamos a hacer simplemente lo que sería eh, no el paso a paso, porque ya la integral ustedes la deberían manejar, ya en estos casos se va a trabajar de esa forma. Bueno, apliquen cambio trigonométrico, bueno, ustedes aplican el cambio C, pero sí vamos a entrar en lo que sería el segundo teorema para hacer el cálculo, lo que sería aplicar el segundo teorema para aplicar el cálculo de la